Hola a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de Animal Encounters. Como se habrán dado cuenta, han habido muchos cambios desde la última vez que nos vimos el año pasado. La pandemia del COVID-19 y todos sus efectos secundarios han dificultado mucho poder filmar videos y buscar animales nuevos. Por eso me he demorado tanto en hacer esta temporada. Pero bueno, en el video de hoy les quiero enseñar el lugar donde he filmado más videos que en cualquier otra ubicación. Una finca en la provincia del Guayas, aquí en el Ecuador. Ahorita estamos en la época de sequía aquí en el Ecuador, lo que significa que todo el pasto se pone seco y amarillo y se forman estas grietas muy profundas en el piso. Miren cómo meto el palo, se pierde. Y es precisamente aquí donde se meten las serpientes durante estos meses y por eso es que es muy difícil de encontrarlas. Cuando llega la lluvia, se llenan las grietas, se hace un lodo y ellas tienen que salir del suelo y por eso es que se ven bastante. Atrás mío está la albarrada, que no solo sirve para mantener agua durante esta época de sequía, pero también es un hábitat para múltiples especies de peces y tortugas. Ahorita el nivel del agua está extremadamente bajo, pero si hay una lluvia bastante fuerte, puede subir más de 10 metros hasta las orillas de allá. En la primera temporada nosotros filmamos a la tortuga de pata amarilla, y como tal vez se acuerden fue aquí en este mismo tortugario, pero bueno. Lo hemos actualizado un poquito, como ven ahora tienen un estanque con borde de cemento y en realidad ya no tenemos solo dos, estas eran las originales, ahora tenemos una tercera. Le voy a dar un poquito de cactus a ver si quiere. En la finca hemos tenido diferentes proyectos a lo largo del tiempo, pero desde hace varios años el trabajo con los caballos es una de las actividades principales. Ya que tenemos varias especializaciones con ellos, esto se los mostraré en un futuro episodio e incluso voy a practicarlas un poco. También les quiero enseñar cómo hemos enfocado en la crianza de animales de granja de manera ética, orgánica y lo más natural posible, estableciendo volúmenes de producción suficientes para lograr sustentabilidad, no para producción en masa. Junto con los animales de granja hemos preparado también un recorrido para que niños y estudiantes puedan venir para hacer paseos interactivos en un ambiente natural que incluye el paisaje costeño, especies endémicas como peces, aves, tortugas y conocer de cerca qué significa una crianza ética y sustentable de animales de granja. Pero la atracción principal del Petting Zoo son estos borregos. Miren cómo comen. Este que está aquí es el macho castrado, líder de esta manada, se llama Bambú. Pero miren cómo les encanta esto. Son muy amigables. Está mirando, ¿verdad? Sí. Este que está aquí se llama Guacho. Y él y yo hacemos un poquito de entrenamiento. Guacho es extremadamente territorial y no le gusta que nadie se meta en su área. Así que vamos a ver qué pasa si me meto. Pero al final del día, aunque parezca un poco brusco, esto es solo una práctica, hasta un juego, porque Guacho y yo somos amigos, ¿verdad? Miren cómo come. Por último, pero no por eso menos importante, la más nueva edición de la finca, el aviario. Pero ¿cuál es el propósito de este nuevo aviario? Bueno, nosotros queremos tener especies como estos faisanes que tengo aquí atrás,
y poder observar a estas hermosas aves de una manera en que no se sientan enjauladas y puedan andar en un espacio muy amplio y libre. En la finca se pueden observar una gran diversidad de aves nativas a la costa ecuatoriana. Pero en el aviario nos enfocamos más en especies exóticas y semi-domesticadas. Actualmente contamos con una pareja de pavo real, una pareja de faisanes plateados y unas cuantas palomitas diamantes en la jaula principal. Aunque las especies más grandes como el pavo real y los faisanes ya están en el área principal, todavía tenemos que tener a los más chiquitos como los bengalíes y los canarios en esta jaula más pequeña, porque desafortunadamente aquí en el campo hay bastantes ratas y hemos visto que se meten de noche. Estamos parchando todos los huecos, pero hasta que no estemos 100% seguros de que ya no haya puntos de entrada, tenemos que tenerlos aquí por su propia seguridad. Pero espero que pronto vamos a poder verlos volar libremente allá con el resto de aves. Bueno, espero que les haya gustado el tour de aquí de la finca. Como ya les dije en el intro, esta temporada va a ser muy diferente a lo que hemos hecho antes por varias razones, pero principalmente la pandemia. Desafortunadamente, este año también ha sido particularmente seco en esta región del Ecuador, por eso no hemos encontrado tantos animales como normalmente vemos. Y antes de continuar el resto de la temporada aquí, vamos a regresar un ratito de Florida a ver qué encontramos por allá. Pero por ahora, bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.